Pensamiento de esta estación radiodifusora. Ministerio Palabra Viva y Eficaz de la Ciudad de Ventura presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigo, amiga, a este nuevo encuentro de la Biblia Hoy. Te hablan los pastores Gustavo y Marta Jauregui. Bienvenidos. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a ponernos en sus manos a través de la oración. Y vamos a comenzar con estos lindos temas, estos 3 bloques que tenemos hoy para compartir con ustedes. La Biblia Hoy. Todo lo que rodea nuestra vida, todo lo que rodea la vida de la humanidad, lo político, lo personal, lo espiritual, todo, la Biblia nos da las respuestas y ese es el motivo de este programa, de a poquito compartir cosas, temas, doctrinas, para que podamos aplicarlo a nuestra vida como hijos de Dios. Así que vamos a orar. Y vamos a comenzar con este primer bloque. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros, para librarnos, como dice tu palabra, del presente siglo malo. Señor, gracias por la vida eterna, el perdón de pecados que tú has otorgado, Señor Jesús, a aquellos que te han recibido como Señor y Salvador. Gracias, Señor Espíritu Santo, por dejarnos tu palabra, por enseñarnos tu palabra y poder aplicarla a nuestra vida diaria. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo, Señor, que tú tomes control de nuestras vidas, de las ondas de radio, de todo lo que nos rodea en este momento. Toma control, Señor, por favor, porque te lo pedimos en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro primer bloque, hermanos, va a ser un poquito relacionado con la manera en que la vida del varón, de la mujer de Dios, debe ser acomodada u ordenada cuando tenemos a Cristo. El mundo presenta el orden de una manera diferente. Muchas veces encontramos clases o materias en universidades, ¿verdad?, que nos enseñan cómo ordenar esto, cómo ordenar aquello, cómo ordenar la economía, cómo ordenar la psicología, habla de cómo ordenar nuestra vida emocional y familiar. Vamos a ver lo que la palabra nos dice. En la Biblia hoy, vamos a ver lo que la palabra nos dice. ¿Qué significa poner nuestra vida en orden? Ahora que tenemos a Cristo. Y ese es el título de este primer bloque. Pongamos nuestra vida en orden. Yo quiero que usted me acompañe, si quiere, al Salmo 37, Salmos 37, versículo 23. Un solo versículo y de ahí vamos a desarrollar un poquito estos minutos que siguen. ¿Qué significa poner nuestra vida en orden ahora como hijos de Dios? Salmos 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Desde el principio de la Biblia, la palabra de Dios, en la primera hoja de la palabra de Dios, en el libro de Génesis, usted en el segundo y tercer versículo ya lee que Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La creación fue establecida con orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. El tabernáculo en el desierto fue establecido con orden. Usted, si me acompaña ahí al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 9. En el 8 vamos a empezar, 25:8 de Éxodo. Fíjese que la palabra dice: el Señor le dice a Moisés para que le diga al pueblo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que trabaja con orden y la palabra nos enseña
que una vez que llegamos a Cristo, de a poco el Espíritu Santo, si prestamos atención a los comandos de la palabra y la enseñanza de la palabra, de a poco nosotros nos vamos a dar cuenta y los demás se van a dar cuenta que nuestra vida comienza a tener un orden que antes no tenía. Salmos 119, 133. El salmista dice, ordena mis pasos con tu palabra. Es un clamor del salmista hacia el Señor. La justicia de Dios también tiene un orden divino. Usted se recuerda ahí en Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Todas las bendiciones por la obediencia y todas las maldiciones por la desobediencia. Ahí en Deuteronomio 28, si usted me quiere acompañar, vamos a leer una o dos nada más para ver lo que el Señor nos quiere enseñar a través de estas lecturas. 28.1 de Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí donde dice sobre todas las naciones de la tierra, también pudiéramos incluir lo que es Jehová o Dios, hermanos, nos exaltará y nos dará victoria sobre todas las áreas de nuestra vida y la vida de nuestra familia. A partir del 28.15 comienza lo que son las maldiciones si no hay obediencia. El 28.15 de Deuteronomio dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Claro que ahora en la dispensación de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios no es maldecido, pero el Señor, si hay desobediencia, hermanos, no puede abrir las ventanas de los cielos en cuanto a bendición sobre nuestra vida si nuestro corazón no decide vivir en orden de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos pide. Aún la segunda venida de Cristo va a ser con orden. Ahí en Primera de Corintios, ahí en el Nuevo Testamento, si usted me quiere acompañar, Primera de Corintios 15, 20 al 23, fíjese lo que dice la palabra. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto que hemos leído? ¿Cómo podemos hacerlo práctico en nuestra vida al día de hoy? ¿Cómo comienzo a entender qué tipo de orden quiere el Señor poner primero en mi vida? ¿Verdad que hay veces que nuestra vida está cuando llegamos al Señor está tan desordenada, que hay veces que decimos, Señor, ¿por qué empiezo? Bueno, el Señor te va a dar un orden, la palabra de Dios te va a mostrar cuáles son los pasos para lograr ese orden que el Espíritu Santo quiere lograr en tu vida. Amén, qué hermoso tema, ¿verdad? Poner nuestra vida en orden. Una de las cosas que tenemos que ver es, como decía el pastor al principio, podemos ser muy ordenados, podemos tener o tomar cursos incluso de cómo ordenar nuestra economía, podemos mirar programas en la tele de cómo ordenar nuestra casa, nuestro closet, ¿verdad? Pero hay algo importante. Si primero no ponemos nuestra vida espiritual en orden, muy poco vamos a poder hacer para afuera. Y otra cosa, podemos llegar a ser muy ordenados en nuestra casa, en nuestro carro, en muchas áreas de nuestra vida. Pero si no tenemos nuestra vida espiritual ordenada, no vamos a poder tener un crecimiento, no vamos a poder tener un desarrollo espiritual como Dios quiere que tengamos. ¿Y qué tenemos que hacer para poner nuestra vida espiritual en orden? Como primera medida, tenemos que separarnos cada vez más para Cristo. Yo quiero, si usted puede, que me acompañe al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 15 al 22. Y dice de esta manera:
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y acá hay mucho para hablar, ¿verdad?, en cuanto a esto, pero algo que me gustaría mencionar. Muchas veces nosotros comenzamos a ordenar nuestra vida física, ¿verdad? Tomamos decisiones de estar mejor de salud, dejamos de comer ciertas cosas, examinamos, ¿verdad?, todo lo que nos rodea y decidimos si me conviene o no tomarlo. De la misma manera, ¿por qué no hacerlo con nuestra vida espiritual, que es lo más importante que nosotros poseemos? ¿Por qué no examinar lo que viene a nuestras vidas y decir, esto me conviene? Y si hay que decir no, decirlo, esto no me conviene. Otra cosa que podemos hacer, aprendamos a poner el tiempo en lo que conviene. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice de esta manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por o de ninguna. Y esto, hermano, ojalá que esto sea un principio en nuestras vidas. Nuestro libre albedrío nos da la posibilidad de decidir lo que queremos hacer. Nadie nos prohíbe nada, pero tenemos que ver lo que nos conviene. Otra cosa, pidamos a Dios ser guiados por el Espíritu Santo. Déjeme, si me quiere acompañar al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 23. Y yo sé que son varios versículos, pero es importante que veamos, porque esto es como un espejo en nuestra vida. ¿Qué de estas cosas estoy haciendo o no estoy haciendo? Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 23 dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, amén. Primer clave, entonces, pongamos en orden nuestra vida espiritual, ahora guiados por el Espíritu Santo, los pasos que Marta compartió. Pongamos en orden nuestra familia. Luego, fíjense lo que dice Primera de Pedro 3.1 y después 3.7. Primera de Pedro 3.1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjese el consejo de Pedro para el esposo en el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pongamos en orden el matrimonio, el respeto mutuo, el sometimiento, como dice también Pablo ahí en Efesios, someteos unos a otros en el amor de Dios. Comencemos a poner en orden la relación con los hijos. 6.1 de Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 6.4 también de Efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Hablamos un poquito también de poner en orden la familia extendida, a quien debemos pedir perdón, a quien debemos llamar y decir, te pido perdón por lo que pasó, a lo mejor hace poco o hace años atrás. La palabra me pide que yo perdone de corazón y yo te perdono. Pongamos en orden nuestra vida espiritual individual, comencemos a poner en orden nuestra familia, pongamos en orden también como hijos de Dios nuestra economía. Amén, y allí es un poquito difícil ese tema, ¿verdad? La economía para muchos es algo que la Biblia supuestamente no tendría que enseñarnos, pero es tan importante como cada una de las cosas que estamos viendo. Y primero, comencemos a estar protegidos por Dios en las finanzas. Hemos escuchado que la obediencia trae bendición. Mire lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículos del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y si usted sigue leyendo, el Señor mismo dice que si nosotros somos obedientes en esto, Él mismo va a reprender a Satanás para que no nos quite, no nos robe la bendición económica. Otra cosa importante, acordémonos del necesitado. Si usted me quiere acompañar a Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 13 y 14, y dice de esta manera: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Amén. Y por último, pongamos nuestra vida en orden. Hemos puesto en orden nuestra vida espiritual individual, el orden en nuestra familia, comenzamos a poner en orden nuestra economía y por último, nuestro orden en cuanto a la obediencia. Por último, yo quiero leerte lo que dice Colosenses 4:17. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermanos, es tiempo después de poner en orden el matrimonio, la familia, la economía, es tiempo de pensar a pedirle al Señor en oración, en ayuno, qué ministerio Él tiene para usted. Esa es la manera en que usted más va a ser prosperado en su ministerio, cuando primero ponemos en orden todas las cosas que anteceden a esto de servir al Señor. Muchas veces queremos servirlo con un montón de desorden en nuestra vida y no va a haber bendición y prosperidad en ese ministerio. Los esperamos en el próximo bloque, dentro de un par de minutitos, donde vamos a estar compartiendo algo de guerra espiritual. No se vaya. Amén. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones, les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día
domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jáuregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Amén. Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano, hermana. Bienvenidos a este segundo bloque donde, como mencionó el pastor, vamos a estar hablando de guerra espiritual. Y en este bloque vamos a estar viendo cómo hacemos para conocer a nuestro enemigo. Una cosa importante en toda guerra, en toda pelea, es conocer al enemigo, cómo enfrentarnos, cómo muchas veces ejércitos estudian unos a los otros para ver cuáles son las debilidades, cuáles son sus fortalezas. Y en la guerra espiritual es lo mismo. Tenemos que conocer quién nos presenta la guerra. Todo creyente debe estar atento a través de su vida espiritual en 3 áreas, donde vamos a tener enfrentamientos. Primero, uno de ellos es el mundo, que es el cosmos, que es en realidad el sistema donde Satanás opera a través de pensamientos, y lo vemos muy seguido hoy día, pensamientos y actividades que tratan de alejar al Hijo de Dios de la verdad. Son engaños, el mundo y su sistema de pensamiento. Otra parte u otro enemigo que nosotros tenemos es la carne. ¿Y qué significa esto? Esto está relacionado con las costumbres y actividades que gobiernan la vida del hombre desde que nace. Poder, materialismo, sensualidad, todo lo que nuestra carne, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente desea, eso es también parte de la lucha que nosotros tenemos en la guerra espiritual. Y otro tercer oponente, por decir así, es el diablo, es Satanás. Él es quien no solo es enemigo de Dios, sino que a su vez, una vez que nosotros nos hacemos hijos de Dios, pasa también a ser nuestro enemigo. Entonces es el enemigo de Dios y del hombre como creación de Dios. Amén. Vamos a seguir un poquito entonces con el primer punto. Marta habló de que debemos estar atentos en 3 áreas como hijos de Dios: el mundo, la carne y el diablo. Vamos al mundo, vamos a hablar un poquito del mundo. Fíjese lo que dice 1 de Juan 2:15. La palabra dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí el verbo amar, ahí al final del verso 15, en el original, hermanos, está en un tiempo o en una voz que nos dice que es algo continuo. Llega un momento que Juan dice: cuando constantemente estás amando el mundo, significa que algo en tu vida espiritual no está funcionando. Aún así, aquellos que consideramos que queremos servir a Dios, que queremos separarnos para Dios, cada creyente nos manejamos, hermanos, y usted lo sabe igual que yo, nos manejamos en una constante lucha entre la fe que el Señor nos ha dado, la fe de la palabra de Dios, esa tremenda lucha entre la fe, pero por otro lado está nuestra alma, están las emociones, está el intelecto, está la voluntad
y está la conciencia. Y es esa tremenda lucha parecida a la que cuando Pablo decía, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mundo propone cosas, el mundo propone tentaciones, el mundo trae situaciones y actividades y actitudes de otros que me rodean, donde comienza la lucha entre lo que la palabra me promete, pero también muchas veces las emociones juegan una mala pasada. El mundo se maneja con el punto de vista de Satanás y con su sistema de pensamiento, que siempre es en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida y siempre es en contra de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan el jardín del Edén? Cuando Satanás le preguntó a Eva, ¿por qué no se les permitía comer de todos los árboles? Y ella dijo, porque Dios nos dijo que moriremos. Y Satanás puso la duda en Eva de esta manera. No moriréis, sino que sabe que si prueban del árbol del bien y del mal, van a ser como Dios. Ese es el sistema de pensamiento del mundo y ese es lo que nos rodea, esa es la lucha contra la que tenemos que lidiar cada día en cuanto a confío en la palabra, me mantengo en las promesas o le doy rienda suelta a las emociones, al desánimo, a la falta de fe en esta prueba o en esta tragedia que ha llegado a nuestra vida. Siempre la voluntad de Dios es rechazada por Satanás en nuestra vida. La verdadera lucha del cristiano, hermanos, como siempre decimos, se desarrolla en la mente. ¿Se acuerda lo que dice allá Romanos 12:2? El apóstol Pablo, si me quiere acompañar, nos dice ahí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2, como leímos, nos instruye a no seguir siendo manipulados y moldeados por el mundo. 1 Corintios 2:16 también nos dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la victoria del creyente sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la carne? En este caso sobre el mundo, cuando llega lo que no nos o lo que no entendemos, cuando llega el dolor, cuando oímos, escuchamos cosas que nos dan tristeza, cuando hay veces que decimos, Señor, ha llegado esto a mi vida y no sé cómo salir, el permanecer en la palabra de Dios, hermano, hermana, nos da la victoria sobre las maquinaciones de Satanás, utilizadas a través de lo que es el sistema del mundo. Ahí en 2 Corintios 2:11, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo. ¿Cuál es la clave para enfrentarnos al mundo y al sistema mundial en cuanto al pensamiento del enemigo y lo que nos rodea? Lo primero, mantenernos con fe en la palabra de Dios, moldear nuestra mente, nuestro corazón y decirle no a lo que llega a mi mente y me quiere alejar de las promesas de Dios y de la voluntad de Dios para mi vida. Amén. La segunda área vamos a estar tratando la carne. ¿Qué es la carne? La carne también es llamada el enemigo que opera por dentro. Allí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice de esta manera, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, dicen, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. También allí en Efesios capítulo 4 versículo 22 nos habla de despojarnos del viejo hombre con todo lo que trae. Se refiere a la vieja naturaleza de pecado, esa naturaleza donde que por medio de la caída de Adán y Eva traspasaron a nosotros esa habilidad de hacer lo malo.
es esa habilidad de no poder elegir lo bueno antes que lo malo. Y esta sigue operando aún después de que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Allí en Efesios, seguimos en el 4, 23 y 24, nos comanda a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. La carne es influenciada por el yo y las vivencias que cada uno de nosotros hemos experimentado desde nuestro nacimiento. El yo de cada persona se pone delante de los comandos de Dios, lo que le hace sentir a gusto, lo que lo hace sentirse bien, lo que lo pone a salvo de los sufrimientos, ya sea físico o emocional. Por ejemplo, el adicto, la persona adicta que recibe a Cristo como Señor y Salvador, sus luchas, sus manipulaciones, sus dolores, también juegan un papel muy importante. La carne está influenciada por las emociones internas, que rara vez se manifiestan en público y muchas veces, ¿verdad? Pensamos que la persona no tiene ningún problema, pero ¿qué tal de la amargura? ¿Qué tal la envidia? ¿O el enojo? ¿O la falta de perdón? Esas son todas áreas en nuestra vida donde la carne se manifiesta, y aunque no lo hacemos manifiesto a las personas, pero el Señor conoce nuestro corazón. Amén, amén. El mundo, la carne y por último, este personaje tan conocido, ¿verdad? En la palabra también, lamentablemente, que es el diablo. En Isaías 14:12 se le llama el hijo de la mañana. Es un ser creado, es un querubín. Ahí en Ezequiel 28:13 usted puede leer la belleza con la que Dios diseñó a este ser creado, a este querubín. Satanás fue creado para adorar a Dios y se paseaba delante del trono de Dios, hasta que se encontró en él maldad y fue arrojado del cielo a la tierra, como leemos en Ezequiel 28:16. Cuando usted quiera leer en cuanto a la caída de Satanás, no lo vamos a poder leer todo. Isaías 14, a partir del versículo 12, «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Y después en Ezequiel 28, como estamos leyendo, del versículo 11 en adelante, que son las endechas sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro tomado en este caso como un tipo de Satanás, un tipo también de anticristo. ¿Quién es el diablo entonces? Un querubín que fue creado para adorar a la segunda persona de la Trinidad, por supuesto nuestro Señor Jesucristo, pero se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios, como usted lo puede leer en Isaías 14, y fue arrojado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles que le siguieron, como dice la palabra. ¿Quiénes son los querubines? Los querubines fueron creados en realidad para defender el carácter y la presencia de Dios. En Génesis 3:24 sabemos que fueron puestos querubines que no permitían que nadie ya se acercara al árbol del bien y del mal y al árbol de la vida. Hay otro grupo de ángeles que se llaman serafines también. Usted lo puede leer en Isaías 6, del 5 al 8. La palabra significa los que arden en adoración a Dios, los serafines. Pero ¿cuál fue el pecado de Satanás? ¿Por qué está siempre en contra del Hijo de Dios, de la hija de Dios? ¿Por qué gobierna el mundo? El pecado de Satanás fue haber querido ser como Dios. Isaías 14, 13 y 14. En Efesios 2:22, el apóstol Pablo lo llama el príncipe de la potestad del aire. En Juan 8:44, el Señor lo llama a Satanás asesino, mentiroso y padre de mentiras. Fue echado de la esfera del cielo, como lo leemos en Isaías 14:12, pero todavía sigue teniendo acceso al tercer cielo cuando Dios se lo permite, como dice el libro de Job, capítulo 1 y 2, usted lo puede leer en su casa. Pero hermanos, hay buenas noticias para el Hijo de Dios. El poder de Satanás es limitado, es un ser creado que se rebeló contra Dios y va a pagar eternamente esa rebelión. Él no es omnipotente,
El poder absoluto pertenece solo a nuestro Dios. Satanás tiene gran conocimiento, pero no es omnisciente como lo es Dios, que conoce todo antes del principio, antes que suceda. Satanás no es omnipresente, no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, como Dios sí puede hacerlo. ¿Cómo luchamos contra Satanás y aquellos que lo siguen? Bueno, aquellos que lo siguen, grupo de esos ángeles son los llamados demonios y dan reporte a su jefe, a este rebelde, dan reporte en cuanto a la vida espiritual, deseos de levantar ministerios, fallas, tentaciones, todo eso se le da reporte al enemigo, a Satanás, para que a través de sus potestades, a través de sus gobernadores de maldad, como dice la palabra, que existen, ¿verdad? Lamentablemente, actúan para tratar de traer pecado a los hijos de Dios, traer desánimo, pero tenemos la victoria, hermanos. El Señor Jesucristo lo venció en la cruz. El Señor Jesucristo nos da también la victoria sobre el mundo, sobre la carne. En este bloque que compartimos de guerra espiritual, conozcamos mejor a nuestros enemigos. 3 enemigos principales que son vencidos por la palabra de Dios y por la sangre de Jesucristo: el mundo, la carne y el diablo. Cuando compartamos otro bloque en cuanto a guerra espiritual, vamos a estar compartiendo detalladamente los diferentes niveles de maldad que operan a través de Satanás, por supuesto, con el poder que él tiene otorgado y permitido por nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué sigue en el próximo bloque? Principios bíblicos para construir a nuestros hijos. Sigan ahí en la radio, no cambie el dial, aquí los esperamos. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo, a las 12 del mediodía, tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿De tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, hermano, hermana, amigo, amiga, aquellos que recién tal vez han sintonizado la radio. La Biblia Hoy, la Biblia, la palabra de Dios aplicada a toda realidad espiritual, emocional, física, familiar, política, económica, mundial. La Biblia es la palabra perfecta de Dios y ese es el motivo de este programa, mostrarnos que la palabra nos puede orientar y nos puede instruir en todo aquello que nos rodea. Vamos a estar hablando en este último bloque del día de hoy. Seguramente va a llevar 2 días. Si no lo terminamos, lo terminaremos la semana próxima, si Dios lo permite. Principios bíblicos para construir a nuestros hijos. Muchas veces vemos como pastores que todo va bien con las familias cristianas. Lo hemos visto en los últimos 10 o 15 años. Todo va bien
hasta que los niños tienen 13, 14, 15 años, son las niñas, y ahí comienza un poco la lucha de los padres en muchas de las familias cristianas. Comienza la lucha para que estos jóvenes sigan participando de las actividades de la iglesia, para que vayan con los padres sin estar enojados o sin estar con cara, ¿verdad?, de pocos amigos. Siempre le echamos la culpa a los jóvenes, ¿verdad? O es la edad, o es que es muy rebelde, empezó con la rebeldía. No nos olvidemos, hermanos, que los jóvenes, los niños ya desde 8, 9, 10 años, en esta sociedad principalmente, reciben un mensaje totalmente anticristiano. Primero, tengo que ser yo, no importa lo que los demás le pase o sufran, yo estoy primero, yo puedo tener sexo fuera del matrimonio, eso es lo normal. Hay escuelas, lamentablemente, donde ya las niñas o a los jovencitos de 10, 11, 12, 14 años se le están entregando preservativos por si llegan a tener una relación sexual. Las niñas deben lucir atractivas, cuanto más provocativas mejor. Y todo lo que usted y yo sabemos, que la sociedad actual, con un mensaje, como hablamos en el otro bloque, un mensaje anticristiano y antidios, y ya sabemos quién lo maneja, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Maneras prácticas de poder moldear a nuestros hijos, por lo menos el tiempo que están en casa, el tiempo que pasamos en la iglesia. ¿Cómo podemos luchar con esa corriente anticristiana tan poderosa en la que nuestros hijos, que fueron a lo mejor criados en la palabra de Dios, empiezan a dudar después de si realmente Dios existe, si la palabra de Dios no está equivocada? ¿Cómo luchar con esa corriente tan poderosa? Nosotros creemos que mostrando de una manera práctica, no estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando de mostrarnos como que nosotros no tenemos fallas, simplemente mostrar en nuestro carácter como padres principios bíblicos para que después ellos puedan a lo mejor formarlos en su vida. Por lo menos lo intentamos. Sabemos, ¿verdad?, que muchas veces nuestros hijos toman decisiones después que a lo mejor no están de acuerdo a la palabra de Dios, pero eso ya es decisión de ellos cuando comienzan a caminar en la vida. 1 Corintios 13:13 dice el apóstol Pablo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo queremos fomentar en nuestros hijos la palabra de Dios a través de una enseñanza práctica, a través del amor y a través de mostrarles que nosotros también hemos fallado y seguramente fallaremos en muchas de nuestras decisiones? Amén. Y este es un tema, ¿verdad?, que ninguno de nosotros como padres puede decir yo no me he equivocado. En una área o en otra siempre hemos fallado. Por supuesto que no, porque no somos perfectos, pero gracias a Dios por su amor, por su misericordia, amén, porque nunca es tarde para comenzar de nuevo con nuestros hijos. ¿Y qué principios es los que queremos nosotros formar en la vida de nuestros hijos o de nuestros nietos? Tenemos que ver qué es lo que queremos para ellos, cómo queremos que vivan. Muchas veces decimos, ¿verdad?, nosotros queremos que se integre a la sociedad, que no lo miren mal, que no lo miren como una persona rara o que lo dejen de un lado. Y muchas veces fallamos porque, como también el pastor mencionaba, el sistema del mundo está manejado por el enemigo y constantemente, siempre, 100% va en contra de los principios bíblicos. ¿Cuál es la clave? La clave es mostrar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, un evangelio práctico y basar nuestras actitudes y estilo de vida en la gracia de Dios. Muchas veces yo he escuchado, ¿verdad?, madres, y yo también he estado quizás, o he cometido ese error. Muchas veces decimos, yo no sé dónde aprende a mentir, yo no sé dónde aprende a ser egoísta. Lamentablemente tenemos que reconocer que nosotros somos los que muchas veces damos ese ejemplo a nuestros hijos.
Una de las cosas que tenemos que modelar y que practicar en la casa para que ellos también lo aprendan es la humildad. Reconozcamos cuando nos hemos equivocado y pidamos perdón cuando lo hemos hecho, cuando hemos estado equivocados. No nos quita autoridad el hecho de ponernos delante de nuestros hijos o quizá de nuestros nietos y decirle, discúlpame, me equivoqué, o perdóname, te prometí que íbamos a hacer esto y no lo hice. Reconocer cuando fallamos en nuestro crecimiento espiritual, cuando hablamos mal, cuando nuestras palabras son corrompidas, que ellos vean que nosotros queremos mejorar. No tengamos miedo de decir lo siento. Es importantísimo porque ellos aprenden o entienden que el ser humano no es perfecto y que vamos a fallar. Muchas veces queremos enseñarle a nuestros hijos que tenemos que ser perfectos y no van a poder. Yo quiero leerles un versículo allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, y dice así: igualmente, jóvenes, esto es para los hijos, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén, amén. Estuvimos hablando de pasos prácticos, ¿verdad? Lo que pasa es que son pasos prácticos que a lo mejor usted, hermano, hermana, dirá, bueno, nosotros como cristianos realmente no nos compete. Como decía Marta, todos tenemos áreas donde seguimos luchando, todos tenemos, que lo querramos reconocer o no, ya es otra situación. Pero qué lindo el tema de la humildad, el no tener temor de decirle al hijo, al nieto, lo lamento, lo siento, me equivoqué, te pido perdón, vamos a orar juntos, te pido que me perdones, el Señor va a tomar control de lo que sucedió, que ellos puedan ver en nuestra vida humildad. Lamentablemente hay veces que como cristianos y muchas veces como líderes, muchas veces piensan que somos inaccesibles. Muchas veces nos queremos mostrar como que nosotros no fallamos y si decimos que no fallamos, inclusive estamos negando la palabra, porque ahí en Primera de Juan el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dice: el que dice que no tiene pecado le hace al Señor mentiroso. Primero, humildad. Vamos a hablar un poquito de la gratitud. El segundo punto, la gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos ven o nos escuchan dar gracias por lo que llega a nuestra vida? 5:18 de Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradezcamos una buena acción de parte de nuestros hijos. Hay veces que nos acordamos siempre de remarcar lo que han fallado o lo que hacen mal. Agradezcamos cuando hacen algo bien. Démosle gracias por lo que están ayudándonos. Agradezcamos lo que nos están haciendo sentir mejor en cuanto, por ejemplo, los grados en la escuela, que nos queremos sentir más tranquilos sabiendo que no hay problema con su graduación, con sus estudios. Agradezcamos cuando sus corazones se abren y son confidentes en algún problema personal o comentario. He escuchado situaciones donde el padre o la madre, el joven o el niño comienzan a comentar algo que a lo mejor es doloroso y se les dice: no me digas más, no quiero escuchar más nada. Eso es totalmente, no antibíblico, pero hermanos, le agregamos dolor al corazón del niño o el joven, la jovencita, que a lo mejor en algún momento de tranquilidad o de paz en el hogar, abre su corazón con su papá, con su mamá, aunque nos duela, aunque sea algo que estamos involucrados nosotros, recibamos el comentario, démosle gracias por haber abierto su corazón y le puedo asegurar que el Señor va a comenzar a sanar todo ese alejamiento que a lo mejor se comienza a producir con los muchachos, con los adolescentes. Siguiendo con la gratitud, que nos vean agradecer a Dios aún por las pruebas y conflictos que hay en nuestra vida personal.
Hay veces que agradecemos solamente por cada bendición. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios por lo otro. Nos ven nuestros hijos agradecer, a lo mejor por una enfermedad, porque Dios lo va a transformar en algo positivo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hablamos de la humildad, hablamos de mostrar gratitud, hablemos de la autoprotección. Que aprendan nuestros hijos, nuestros nietos a poner límites a las situaciones que les rodean. Eso solamente se va a poder lograr, hermanos, si hablamos con ellos. Y el hablar se va a poder lograr solamente si hay una buena comunicación entre padres e hijos. Aconsejémoslo, aunque sea duro el tema que hay que hablar, aconsejémoslo con la palabra antes que se produzca la tentación. Evitemos la religiosidad que nos quiere mostrar siempre perfecto delante de ellos, como si nosotros nunca nos hubiéramos equivocado. Ellos saben que hemos fallado, ellos saben que aún al día de hoy, por más que queremos, muchas veces cometemos errores. Compartamos con ellos nuestro testimonio y consecuencias por haber tomado decisiones equivocadas. Qué interesante que es a veces decirle, quiero contarte esta historia, para que veas qué mal que me fue cuando decidí esto o decidí lo otro. Mostremos confianza cuando se encamina en alguna decisión importante, aunque nos dé temor por dentro, qué es lo que realmente va a ser. Oremos y digámosle, yo sé que vas a tomar la decisión correcta porque el Señor va a guiar tu decisión. Enseñémosle la autoprotección aún con nuestros testimonios, aún con aquellos testimonios que han traído dolor y angustia a nuestra vida, que ellos lo puedan tomar como ejemplo para no cometer el mismo error. Tomemos situaciones de la vida diaria para saber qué piensan o qué piensan aquellos jóvenes que los rodean. Démosle ejemplo. No estamos hablando de engañarlos, pero hagamos preguntas. Pongamos una situación, una hipótesis. Si pasara esto, ¿qué harías? O si pasara esto, tuviera que tomar esta decisión, ¿qué decidiría este joven o esta jovencita que es tan amiga tuyo? Tomemos situaciones de la vida diaria para poder enseñarle a nuestros hijos la autoprotección. Amén, qué hermoso tema, ¿verdad? Qué privilegio de poder formar la vida de nuestros hijos, pero qué gran responsabilidad. Y seguimos con cosas que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, y una de ellas es la misericordia, la compasión. Vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La próxima vez que nuestros hijos, nuestra hija, nuestro hijo nos decepcione o no haga lo que nosotros le pedimos, recordemos como el ejemplo de la historia de la mujer que fue descubierta en el acto del adulterio. Usted, si lo quiere leer allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Esta mujer fue descubierta en un pecado y la trajeron específicamente para que fuera juzgada y la ley cayera sin clemencia sobre ella. Pero el Señor Jesús tornó ese juicio en misericordia y compasión. Si nuestros hijos aprenden de nosotros misericordia y compasión, lo aplicarán también no solo a su vida personal, sino a la vida de aquellos que los rodean, que puedan ayudar al necesitado, que puedan orar por alguna persona. A lo mejor, ¿verdad?, que vemos a una persona que no tiene dinero, que está pidiendo, que les enseñemos a tener misericordia y a lo mejor a compartir algo que nosotros tengamos. Quizá visitar un hospital u orar por enfermos. Hermano, todo lo bueno se tiene que implantar. Amén. No lo van a hacer por ellos mismos.
Amén, amén, gloria a Dios. Y lamentablemente nos vamos acercando ya al final del programa de hoy. Quedan 4 puntos que, si el Señor lo permite, vamos a compartir la semana que viene en cuanto a cómo establecer principios bíblicos en nuestros hijos. Ojalá que este sea una motivación para que el próximo encuentro, otra vez usted nos acompañe. Hemos compartido mostrar humildad, mostrar gratitud, enseñarles la autoprotección, por supuesto, a través de la palabra de Dios y de nuestros propios ejemplos, para que ellos comiencen a tomar decisiones que sean de bendición para ellos. Y lo último que compartió Marta, enseñémosles la misericordia y la compasión, así como el Señor Jesucristo la mostró. No queremos llegar al final de este programa sin presentarte el plan de salvación en Cristo Jesús. Amigo, amiga, si tú has escuchado el programa de hoy, si estás interesado, interesada en saber más de la palabra, pero no solo eso, no solo conocer de la palabra, en la palabra encontramos la promesa de Dios, la mayor promesa de Dios en Cristo, que nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Allá en el libro de Romanos leemos, nos dice la palabra también que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo allá en Juan 14:6 nos dice, Él mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si quieres tener ese sello del Espíritu Santo para poder empezar no solo a entender la palabra de Dios, sino también aplicarla en tu vida, en tu familia, como estuvimos compartiendo. ¿Cuántas veces nos preguntan, pastor, qué pasa que no entiendo la palabra? Me gusta, pero nunca me he acercado al Señor Jesucristo. Este es el momento. Primero recíbelo como Señor, como Salvador. El Espíritu Santo va a sellar tu espíritu y comienza a trabajar en tu mente, en tu yo, en tus emociones. Y la palabra de Dios va a ser entendida perfectamente para que tú comiences caminar con Cristo. Así que si quisieras recibir a Cristo como Señor y Salvador, Él te garantiza la vida eterna, el perdón de pecados, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Si quisieras recibirlo como tu Señor y Salvador, puedes decirle algo como esto: bendito Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí, por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Padre, y en el nombre de Jesús te suplico que perdones mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados. Yo creo que resucitaste al tercer día y que estás sentado ahora a la diestra de Dios, intercediendo por mí. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que en este momento yo he recibido a través de mi único y suficiente Salvador, Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, rapidito a comprar una Biblia, la palabra de Dios. Busca una iglesia local, cristiana evangélica, donde puedas recibir un evangelio de gracia, no de obras o de condenación, y que el Espíritu Santo y aquella familia de la fe que tú elijas pueda ayudarte y pueda guiarte para comenzar tu crecimiento y tu caminar con tu Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Nos encontramos la próxima semana, si el Señor lo permite. Bendiciones. Bendiciones. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido de bendición y quieres contactarnos, puedes hacerlo